Bienvenidos al curso de módulo de competitividad. Ya estamos en la clase correspondiente a la semana 7. Agradezco mucho a las 61, a las 120 personas que están conectados a temprana hora en esta clase. Cuando digo temprana hora es puntual, mejor puntual. Utilicemos la palabra puntual. Gracias por esa puntualidad. Hoy va a ser un día como el domingo pasado, que muchos estaban todavía respondiendo su examen o estaban estudiando a última hora para el próximo examen y, y por esa razón no se conectan a las clases. Esto es normal, eso se daba cuando estábamos recibiendo clases presenciales, no había siempre se dejaba de recibir clases en estos momentos o en estas ocasiones, cuando, bueno, el estudiante, no todos, algunos estudiantes, como estaban en examen, le daban prioridad a repasar, como decimos aquí en Guatemala, eh, o a estudiar, como otros dicen. Pero para los que están, bienvenidos, de verdad. Ahorita sí estoy consciente, o mejor dicho, hoy sí estoy consciente que después de esto les toca un examen, tienen que evaluarse el curso de moral y ética profesionales. Espero que les vaya bien, así como les fue en el curso de módulo de competitividad. Vean, yo me doy cuenta de algo que en realidad a veces me pone a pensar, me pongo a analizar algunas situaciones y llego a una conclusión. Por ejemplo, yo recuerdo que en la semana pasada les envié el material les envié el material del curso de módulo y también del curso de planificación básica. Recuerdo que les mandé ese material, pero hay algo que me doy cuenta, que hay estudiantes que me piden, me dicen, mándame el material de esta clase, hablando de la clase 5. Y yo me pongo a pensar, me piden el material de la clase 5, no les mandé el material de todas las clases, o mejor dicho, todo el contenido de las clases anteriores. Eso significa que no leen, que no tienen ese cuidado de leer lo que uno les proporciona, y eso es peligroso. Hay que ser más cuidadoso en esos asuntos. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Otra situación que se está dando es que reportan su asistencia, y yo ya les dije que no hay que reportar la asistencia. Ustedes automáticamente, yo me doy cuenta, con que ustedes entren a la plataforma es suficiente. Algunos estudiantes también me dicen, no me dio tiempo responder el examen y no me dio tiempo responder el examen y ya no lo pude enviar. Yo recuerdo que una clase antes del examen les di ciertos lineamientos que me dieron respecto al examen. Y respecto al parcial, yo recuerdo que se los di. Yo no les puedo solucionar ese problema si ustedes no enviaron y todo eso. Eso lo tienen que solicitar a ustedes. Eso lo tienen que solicitar ustedes a su sede, a la sede a la que ustedes corresponden, porque no está en mis manos apoyarlos en eso. Así es que eh, no se vaya a molestar conmigo. Lo que sí está en mis manos es poderle transmitir a ustedes toda la información respecto al curso.
y resolverles dudas respecto al examen tampoco está en mis manos. Yo solo doy la clase y la plataforma se encarga de lo demás. Así es que cualquier reclamo, háganlo en la sede, no, no le puedo resolver ese problema. Les digo eso porque si usted va a tener problemas, no va a, ¿cómo les digo? Ustedes van a tener problemas y usted me va a hacer parte de ese problema. Y si yo no le resuelvo ese problema, usted me va a ver mal, usted me va a ver como mal catedrático, como malo, pero por eso le advierto, no está en mis manos solucionarle eso. En mis manos está explicarles todo lo que corresponde al curso. Así es que avanzamos con esto. Vamos a ver un tema bien interesante, siempre en seguimiento a la redacción técnica. Recuerden que el enfoque o el énfasis que tiene el curso de módulo de competitividad 5 es en la comunicación, y recordemos que existe la comunicación escrita y la comunicación oral, o puede ser oral y escrita. Por esa razón es importante que veamos esas características de la buena redacción. Si dice características de la buena redacción, quiere decir que también hay características de la mala redacción. Y la mala redacción sería no cumplir con lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos como siempre, es importante el objetivo de la clase es desarrollar habilidades para la buena redacción de documentos. ¿En qué momento inicia la clase? La clase no inicia a las 8:45. La clase inicia desde el momento que usted ve los videos de 15 minutos. Recuerden que hay unas conferencias grabadas, le llaman, que son de 15 minutos. En ese momento inicia la clase. Ustedes tienen que procesar todo eso desde el momento que ustedes tienen que procesar todo eso desde el momento que lo ven, y lo pueden ver una, dos o tres veces. Si no estoy mal, ustedes, la plataforma les da opción a que lo puedan descargar y lo puedan tener en su teléfono, en su computadora, sin necesidad de internet. Les digo eso porque algunos estudiantes me han escrito que tienen problemas con el internet, que cada fin de semana tienen que meterle recarga a su teléfono. Entonces, para no estar en ese gasto, descárguelo y lo puede ver. Incluso la clase, si no estoy mal, la puede descargar. Bueno, entonces el objetivo de la clase es desarrollar esas habilidades que nos ayuden a poder tener una buena redacción. La primera característica que debe tener un mensaje o un escrito es la claridad, o mejor dicho, claridad, para respetar lo que está escrito aquí. Claridad. ¿Qué es claridad? Vean, antes de entrar a explicar esto, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a veces hay, incluso en los exámenes, hay ciertas preguntas que no se entienden, ciertas preguntas que se nos dificulta mucho llevar tener un mejor entendimiento de ellas por la redacción, no están claras, o mejor dicho, no es claro el mensaje, no es clara la pregunta. Y hay preguntas que sí nos llevan a una interpretación rápida, o mejor dicho, a una buena, para poderle dar una buena respuesta, la entendemos rápido. Usar palabras sencillas pero correctas en la redacción de conceptos. Aquí hay algo bien importante, usar palabras sencillas
pero correctas, no sencillas e incorrectas. En la redacción de conceptos. Evitar el uso de palabras escogidas y no abusar de las abreviaturas. La claridad exige, en primer lugar, el uso de un lenguaje adecuado al destinatario. La claridad va de la mano con la construcción lógica de las oraciones. Expliquemos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, usar palabras sencillas, no palabras tan rebuscadas como dicen algunos. Por ejemplo, usted dice, utiliza una palabra exógena, endógena. Usted va a utilizar esa palabra para un destinatario que no ha estudiado, posiblemente no le va a, a entender. En lugar de exógena, endógeno, puede utilizar eh, interno, externo, que yo creo que ahí todavía está un poco complicada para algunas personas. Entonces, lo de adentro y lo de afuera, eso se entiende mejor. Palabras sencillas, palabras que usted considere que el receptor va a poder decodificar. Recordemos que, recordemos que del, la función del emisor es codificar el mensaje, utilizar los códigos, los signos necesarios para poder hacer un mensaje, para poder redactar un mensaje. Y si utiliza esas palabras sencillas, al receptor se le va a facilitar la interpretación de ese mensaje. Por eso, las palabras sencillas serían sinónimos, serían antónimos de palabras escogidas en esto de la redacción. ¿Y qué exige? ¿Qué exige la claridad? Exige, en primer lugar, el uso de un lenguaje adecuado al destinatario, como se viene hablando. Ese lenguaje, recordemos que el lenguaje es todo lo que el ser humano utiliza para poder transmitir sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que el ser humano quiere expresar. Y en ese afán de poder transmitir un mensaje, el lenguaje debe ser adecuado al destinatario. ¿De qué me sirve hacer un mensaje con palabras que tiene que utilizar el diccionario si el destinatario, o mejor dicho, de qué me sirve utilizar el diccionario para buscar palabras que sean rebuscadas, como les dije? Así es que así hablan algunas personas y para que me entienda, eh, o palabras escogidas, si la persona a quien va dirigido ese mensaje no la va a saber interpretar. La claridad va de la mano de la construcción lógica de las oraciones. Las oraciones deben ir con una lógica, una coherencia, y eso lo vamos a ver más adelante porque hay otra característica que se enfoca en esto de la construcción lógica. Un detalle bien importante que aparece aquí es la palabra construcción. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos un mensaje se debe construir. Si traemos a la mente la construcción de una casa y utilizamos como analogía para entender esto, una casa, ¿qué se necesita para construir una casa? Se necesita materiales, los materiales adecuados para una buena construcción, acabados finos, acabados que solamente un profesional los puede realizar. Cuando una persona que medio sabe la albañilería o está aprendiendo, la construcción no va a ser tan buena como alguien profesional. Lo mismo sucede acá. Usted como profesional tiene que saber cómo construir las oraciones, cómo construir el texto. Recordemos que
dentro de un mensaje escrito vamos a encontrar primero letras, que eso le corresponde a la ortografía y eso vamos a ver más adelante. En la próxima clase vamos a ver la ortografía, vamos a ver parte de gramática también en todo esto. Entonces, les decía que en un texto aparecen letras. Esas letras componen oraciones. Esas oraciones, esas letras componen palabras. Es que me fui hasta las oraciones. Esas letras componen palabras. Esas palabras componen oraciones o frases. Y esas oraciones construyen lo que es o corresponden a lo que es un párrafo. Y un párrafo lleva a lo que es un texto. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta, qué palabras vamos a utilizar, porque las palabras juegan un papel importante en la construcción de las oraciones. Ya me detuve mucho tiempo acá en esta, pasamos a la concisión, perdone que se me está dificultando un poco hablar, que me amanecí un poco enfermo de la garganta. Y no se preocupen, no es coronavirus. Y además aquí yo no lo puedo contagiar a usted. La concisión, no salirse del tema, ser exacto y concretarse al asunto u objetivo del mismo. Hay que conseguir informar al lector en el menor tiempo posible, pero sin omitir lo imprescindible. Cada frase que se escribe debe contener ideas claras y precisas. La concisión es brevedad. Aquí ya vemos que la concisión, si queremos ver la concisión desde otro punto de vista, lo podríamos ver como la brevedad, ser breve, pero en el afán de ser breve no vamos a omitir lo imprescindible, lo que en realidad queremos transmitir nosotros. Recordemos que todo texto tiene ideas secundarias y esas ideas secundarias me llevan a una comprensión de las ideas primarias. Repito, no salirse del tema. ¿Hacia dónde? Tener el mismo hilo de pensamiento en todo el tema. Ser exacto y concretarse al asunto o objetivo del mismo. ¿Cuál es el objetivo de la información? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cómo se lo quiero transmitir? Todo eso tiene que ir alineado hacia lo que, hacia el mismo eh, tema o el asunto que se está tratando. Hay que conseguir informar al lector en el menor tiempo posible. El tiempo es un factor importante que se debe tomar en cuenta para poder redactar. Ser breve. Yo no sé si ustedes, pero a veces uno cuando quiere hacer una carta, si esa carta no, uno quiere llenar la hoja, si es tamaño carta, quiere uno llenar la hoja. Y tal vez lo que uno está solicitando es un permiso y le tenemos que dar vueltas a todo eso. Por ejemplo, usted va a hacer un permiso. Buenos días. No, sería el señor gerente, su despacho? Deseo que se encuentre bien de salud al lado de su familia, porque como usted sabe, la familia es importante. Sin la familia, nosotros no podemos salir adelante, ya que son un gran apoyo para nosotros en cuanto al trabajo, el estudio, entre otros. Después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Como usted es la máxima autoridad de esta institución, le quiero solicitar si usted me puede permitir, ya que como usted sabe, usted es la persona encargada de podernos guiar en todo lo que nosotros hacemos y apoyarnos en aquello que necesitemos. Y como usted es la máxima autoridad que la reconocemos aquí y en la casa, yo hablo muy bien de usted por el trabajo que usted realiza y por el trato que nos da. Por esa razón, platicando con mi esposa
llegamos a una conclusión que si usted me puede autorizar salir hoy a las 3 de la tarde, ya que mi salida es a las 8 de la noche, pero como usted sabe, yo tengo años de trabajar en la empresa y por los años que tengo de trabajar en la empresa y porque usted es mi jefe, yo creo que me merezco que al menos un día me pueda permitir usted salir a las 3 de la tarde, ya que mi esposa se encuentra enferma y como usted sabe, cuando las esposas se encuentran enfermas hay que llevarlas al hospital, hay que llevarlas donde el médico, porque si se muere la esposa, ¿quién nos va a dar comida en la casa? Usted creo que me entiende, porque su esposa es bien atenta con usted, ya que ella, yo me he dado cuenta que le viene a dejar comida a la hora del almuerzo y cuando se queda en la tarde le viene a dejar cena. Por esa razón es importante cuidar a la esposa y espero su comprensión de la misma y que me pueda otorgar lo que le pido. Atentamente, vean, por llenar la hoja caemos en el blablismo y ya vamos a ver el blablismo más adelante. ¿No sería más fácil? ¿No sería más fácil esto en el saludo? En el saludo sería, espero que se encuentre bien en todas las actividades que realiza. Por este medio me dirijo, por este medio me dirijo a usted por ser la autoridad para solicitarle autorización para salir a las 3 de la tarde por asuntos familiares. Atentamente, ya. ¿No sería más fácil ser breve? Imaginemos el jefe, él tiene otras actividades que realizar y le voy a quitar el tiempo con que lea tanta cosa y lo único que quiero es un permiso. Bueno, ustedes pueden hacerlo. Yo ese es el ejemplo que les di, pero sería más fácil hacerlo de esa forma que les dije este, después. Muy bien, avancemos porque ya solo nos quedan 19 minutos para terminar la clase. Es impresionante eso. Vean cómo les quité el tiempo dándoles ese ejemplo y eso mismo sucede cuando escribimos bastante. La coherencia. Cada idea se relaciona con las demás. La coherencia es la forma delicada de expresar una idea en determinado momento. Un documento escrito debe contener los elementos de información necesarios para no dar ocasión a conjeturas erróneas y dificultades de entendimiento. Esto último es importante, las dificultades de entendimiento. Cuando no hay una coherencia en lo que se escribe, llega el momento en que el receptor se le dificulta poder entender el mensaje. Por eso dice, cada idea se relaciona con las demás. La coherencia es la forma delicada. Es delicado esto de expresar una idea en determinado momento. Un documento escrito debe contener los elementos de información necesarios para no dar ocasión a conjeturas erróneas. Vean, ¿qué pasaría si ustedes escriben, yo les pido un ensayo sobre la violencia intrafamiliar? Eso es lo que se me viene a la mente en estos momentos. Ustedes vienen y me dicen, la violencia intrafamiliar es aquella que se da en los hogares donde existe el maltrato, ya sea del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, porque hay que ser honestos. Hay algunos hogares donde la mujer le da maltrato al hombre. Eso no se saca a la luz, pero existen hogares. Entonces, como regresando al ejemplo, es lo que existe en los hogares donde la madre recibe maltrato del padre y el padre de la madre. Y cuando ustedes se dan cuenta, esto, como ustedes se pueden dar cuenta, esto ocasiona que los hijos tengan problemas en cuanto al nivel académico y como ustedes saben, cuando los alumnos se esfuerzan bastante en estudiar,
eso ocasiona que haya un calentamiento global. Y al haber un calentamiento global, eso afecta a nuestro planeta, ya que nosotros vivimos en él y hay muchas dificultades para poder respirar, hay problemas de salud. Y si hay problemas de salud, los equipos de fútbol no van a jugar como es, ya que la selección va a jugar la otra semana, esta semana con Cuba, y Cuba pues tiene jugadores en el extranjero y toda su selección van a alinear jugadores del extranjero. Y Guatemala lo que está haciendo es buscar a aquellos jugadores que tienen vínculos con familiares guatemaltecos, aunque no son nacidos acá, para poderlos alinear en el 11 titular. Eso no es posible porque las escuelas hoy en día están cerradas por cuestiones de pandemia, y cuando la pandemia pase, pues vamos a volver a las clases normales, y esas clases normales nos van a llevar a entender qué es el Producto Interno Bruto, ya que es parte de la... Imagínense, dije imaginen, no dije imagínense. Todo lo que se dijo. ¿Y cuál era el tema? La violencia intrafamiliar. No hay una coherencia. Si ustedes se dan cuenta, traté como 5 temas. Comencé hablando de la violencia intrafamiliar, me fui al calentamiento global, después hablé de fútbol y hablé de las escuelas, hablé del regreso a las clases presenciales. Entonces, no hay una coherencia entre todo lo que dije, y eso va a provocar que hayan conjeturas erróneas y que no se entienda. Yo sé que usted posiblemente no me entendió, algunos mejor se retiraron, ya no entendí todo eso, mejor se retiraron, solo dejaron su teléfono, su computadora encendida para que yo los viera aquí que sí están conectados. Pero eso sucede, no hay una coherencia. Vamos más adelante por cuestiones de tiempo. Entonces, aquí tenemos algo más de la coherencia. Tan esencial es la exactitud en la redacción profesional que muchas ventas, convenios y operaciones distintas se malogran por la imprecisión vaga y confusión en lo expuesto en cartas y otros documentos de este tipo. Se debe seleccionar información pertinente o relevante para una buena estructuración, comprensión e interpretación del texto. Es esencial, es la esencia, es algo bien importante. Vean esto, y eso lo dije en la conferencia grabada. Se debe seleccionar información pertinente o relevante para una buena estructuración. La estructuración, ¿quién la hace? La estructuración la hace el emisor, porque es el que va a codificar, es el que va a tomar todos los elementos necesarios para poder construir, para poder estructurar el texto. La comprensión, ¿quién la hace? La comprensión la hace el receptor. El receptor va a comprender y va a interpretar el texto. Cuando llegue a una comprensión, después de la comprensión viene la interpretación del texto. Entonces, cuando hay una buena estructuración, cuando hay una coherencia en lo que se escribe, rápido o no rápido, fácil, va a haber una comprensión y una interpretación. Y eso es importante, por eso les decía, yo no sé ustedes ahorita que están en exámenes, pero se van a encontrar con unas preguntas que no le encuentran ni pies ni cabeza. Y eso les va a dificultar más responder el examen. Pero hay preguntas que son fáciles porque hay una coherencia. Por ejemplo, vean, ¿qué pregunta podríamos sacar de aquí? Aquí tenemos. ¿Cómo harían ustedes para responderme esta pregunta? ¿Cuál es la característica que evita la vaguedad, el laconismo
La falta de coordinación y pobreza de vocabulario. Respuesta uno, coherencia, claridad, precisión. ¿Cuál sería? La precisión, porque está fácil. La idea está clara. Hay una coherencia en lo que se está diciendo, en lo que se escribió. Entonces, les digo eso porque estoy aprovechando el contexto en lo que estamos y no es que usted me vaya a tomar que yo estoy criticando a alguien, pero a veces nosotros cometemos el error de escribir mal algunas preguntas. Precisión es la condición de un escrito en que cada palabra se emplea con el sentido que el uso le ha fijado. Eso es bien importante. A mí a veces me preguntan, algunos estudiantes me preguntan, ¿qué significa tal pregunta, tal palabra? Yo le digo, ¿para qué querés saber? Es que estoy escribiendo y no sé si utilizar esa palabra o no. Entonces yo le digo, busca en el diccionario. Aquí sí entra el diccionario y se da cuenta, ah, no, pero eso no la puedo aplicar acá. Entonces, hay que saber el significado de las palabras. Yo no sé si ustedes cuando les pedían, por ejemplo, en idioma español, que se llamaba antes el curso, a ustedes les pedían que hicieran un glosario, ¿se recuerdan? Hacían su glosario, pero todo lo que aparecía en la palabra, por ejemplo, si aparecía la palabra planta, planta, parte inferior del pie, punto. Es todas las partes de un edificio en cuanto a su altura. Otra, es todo lo que pertenece al reino vegetal. Otra, es una empresa que produce ciertos productos que son de beneficio para la sociedad. Bueno, esas son las definiciones, los significados de esas palabras. Entonces, usted está trabajando, está haciendo un trabajo o va a escribir un ensayo sobre plantas, plantas de proceso, o mejor dicho, plantas del procesamiento, no sé si esa palabra se puede utilizar. No, usted está haciendo un ensayo sobre el proceso de eliminación de los desechos sólidos. Bueno, por ahí va la cosa. Y usted necesita utilizar la palabra planta en esa redacción. Usted va a utilizar, usted va a ver en el diccionario si se puede utilizar la palabra planta y usted se da cuenta que sí aparece que es todo aquello que se utiliza para poder procesar algo. Entonces toma la palabra planta y la escribe. No sé si me explico, porque a estas alturas ya en su mente ya está moral y ética profesional, moral y ética profesional, moral y ética profesional. Y no está módulo de competitividad 5. Usted ya está pensando en el próximo examen. Usted está preocupado. Dicen que la preocupación es el exceso de pensar en el futuro y la depresión es el exceso de pensar en el pasado. Es cierto, hay que preocuparnos. Más adelante vamos a hablar de la preocupación, pero cuando salgamos de todo esto. Entonces, aquí hay que evitar la vaguedad. Vamos avanzando, solo tengo 7 minutos y hay mucho que hablar todavía. Tenemos la originalidad. Una redacción sea utilizada en el aspecto que sea, es recomendable que sea totalmente original. Copiar cosas que ya se han hecho no aporta nada nuevo al conocimiento y el arte. A su vez, la originalidad hace referencia a la manera personal de plasmar cada redactor sus pensamientos y conceptos. Aquí voy a tocar lo que es la tesis. Tengamos mucho cuidado con la tesis, que sea original de nosotros.
No copiemos otras tesis. Préstame tu tesis. Está bueno, pero solo para guiarte, ¿verdad? Sí, no tengas pena. Y la copiamos. Eso también se considera como plagio, pero las ideas tienen que ser ideas nuevas, conocimiento nuevo que aporte a la sociedad. Si usted está estudiando ingeniería agroindustrial, invente algo, usted vea algún problema que existe y que la solución a ese problema sea algo nuevo, no algo que se ha venido dando y presente algo original, algo novedoso, algo que en realidad llame la atención de las personas que le van a a calificar o a evaluar su trabajo. Entonces, tengamos mucho cuidado en la originalidad. Tenemos la sencillez. Esto de la originalidad es importante. A veces caemos en ese error. Me recuerdo cuando hacían los textos paralelos, todo era copia, la mayoría eran copias y no le ponían nada diferente. Los mismos errores que hizo el primero, hizo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así se fue. Nadie se puso a pensar que había cometido un error la persona y siguieron copiando. Muy bien, pero eso ya quedó en el pasado. Tenemos la sencillez. Debemos recordar que se escribe para los demás, no para uno mismo. Recuerden el destinatario, el receptor, son personas que a quien vamos a quien vamos nosotros a escribir, y por esa razón no es para nosotros mismos la escritura. Por ello, utilizar palabras de dominio común facilita aún más la comprensión del texto para el lector y la redacción para el autor. Sin embargo, debe tener cuidado de no pecar de ignorante o de abusar de erudito. Bueno, aquí hay algo bien importante. No debemos nosotros de caer en eso de que somos de la ignorancia, ni de que lo sabemos todo. Entonces debemos recordar, esta palabra es clave que ustedes, o mejor dicho, eso es clave. Debemos recordar que se escribe para los demás. Eso es todo. Por eso les decía a algunos estudiantes, miren jóvenes, ustedes cuando escriben el texto paralelo o cualquier trabajo que ustedes escriben en la universidad, recuerden que personas que están más adelantadas que ustedes en cuanto a la academia, van a revisar ese trabajo. Ustedes son estudiantes de derecho, les decía los de derecho. Ustedes tienen que, claro, que no se van a poner al nivel de sus catedráticos, y eso es un error también a veces que uno como catedrático comete de querer ver al nivel de uno al estudiante. Entonces, ustedes van a ser abogados los que les van a revisar su trabajo. Entonces tratan la manera de utilizar palabras que se utilizan, ahí sí hay que tener cuidado, palabras que se utilizan en el lenguaje del derecho, en el lenguaje que utilizan los abogados. Entonces, eso es importante. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, vamos a hablar del vocabulario, variedad y uso apropiado de las palabras. Por favor, hay que leer bastante. Leamos. Yo no sé cuántos libros lee usted al año, pero hay que leer bastante para poder tener esa facilidad de poder hablar y poder escribir, de poder escribir correctamente, de usar las palabras que se necesitan, y con esa experiencia que uno tiene a través de la lectura, uno va adquiriendo ciertos conocimientos para la redacción, la ortografía, palabras escritas con los signos adecuados. Es el uso correcto de las letras y los signos gráficos. De esto vamos a hablar más adelante en la otra clase, porque hay una clase enfocada solamente a la ortografía.
y vamos a ver el uso de las palabras, vamos a ver el uso de la acentuación, el uso de la puntuación. Vamos a trabajar también sobre gramática. La presentación, el texto debe ser legible, limpio y bien distribuido. Bueno, entonces, eso es en cuanto a las características. Hay más, esto quería hablar sobre los consejos prácticos para la redacción, síntesis, brevedad y naturalidad, pero lo voy a mandar en el trabajo, en la, en el material de apoyo que les voy a mandar y así ustedes lo pueden tener a la mano. No les quito más tiempo, ustedes tienen que empezar su evaluación. No les deseo suerte, solamente que puedan manifestar lo que en realidad han aprendido del curso. Así es que nos vemos hasta la próxima. El otro fin de semana vamos a hablar de la tarea que tienen que realizar y nos vemos hasta la próxima.